Saludos, estimado docente y compañeros. Nuestro tema a tratar es el trastorno del potasio. Para eso tendremos los contenidos la definición de trastornos del potasio, hiperpotasemia e hipopotasemia, en la que diremos su definición, el diagnóstico y el manejo protocolario basado en guías. Bueno, iniciemos con la definición de los trastornos del potasio. Estos van a ser una de las alteraciones más frecuentes en la práctica médica. Esta la gravedad de las manifestaciones clínicas que produzcan estas alteraciones van a ser variables, dependiendo de cuánto esté modificado el potasio sérico. Las manifestaciones clínicas que más van a afectar al paciente van a ser las cardíacas y se van a presentar tanto en la hiperpotasemia como en la hipopotasemia. También se lo llama hipercalemia o hipocalemia. Para eso tenemos una tabla en la que tenemos los valores normales de electrolitos séricos. Por ejemplo, en este caso el potasio normal oscila de 3.5 a 5.5 miliequivalentes litro. Adentrémonos con la hiperpotasemia. ¿Cómo definimos la hiperpotasemia? Definimos como la presencia de potasio sérico mayor a 5.5 miliequivalentes. Y esta se divide en leve, moderada y grave. La leve va a oscilar de 5.5 a 6 miliequivalentes litro, la moderada de 6.1 a 7 y la grave va a ser mayor a 7. Esta es la que consecuencias más fatales nos va a traer. La hiperpotasemia es la más grave de las alteraciones electrolíticas porque pueden dar arritmias ventriculares fatales incluso en cuestión de minutos. La incidencia aumenta principalmente en la población anciana porque ellos usan fármacos que inducen a la hiperpotasemia. ¿Cuáles son estos fármacos? Bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina y los inhibidores de la renina o diuréticos ahorradores de potasio. Las causas de la hiperpotasemia van a ser variadas, pero iniciamos describiendo la pseudo-hiperpotasemia. Es una falsa hiperpotasemia, un falso aumento sérico de niveles de potasio. Esto puede pasar en el laboratorio clínico, cuando dejan reposar la muestra más de lo que deberían, siendo así las células hemolizadas y como en el interior de la célula existe gran cantidad de potasio, este va a salir y nos va a dar una falsa hiperpotasemia. También en la leucocitosis, cuando esta es mayor a 200.000 microlitros, o en la trombocitosis intensa, porque igual el potasio va a ser arrastrado de intracelular a extracelular, o en el uso de torniquetes muy apretados, donde también vamos a tener hemólisis. También vamos a tener en el aporte excesivo o en la baja excreta de potasio. Esta excreta se va a dar por eliminación renal. ¿Cuándo va a aparecer esta etiología? Principalmente cuando el filtrado glomerular desciende de 10 a 15. En esto podemos ver la insuficiencia renal aguda crónica, la enfermedad de Addison, la hiperplasia suprarrenal congénita, entre otras. También otra de las etiologías muy importantes de la hiperpotasemia va a ser el potasio el paso del potasio intracelular al líquido extracelular. Esto lo vamos a ver en pHs bajos, es decir, en la acidosis, en las lisis celulares, como los habíamos mencionado, que puede ser por traumatismos o por diversas causas, en las parálisis periódicas hiperpotasémicas o en el déficit de insulina e hiperglucemia grave, porque vamos a estudiar más adelante que la insulina ayudará a que el potasio ingrese a la célula. Y también los fármacos, como ya los habíamos mencionado previamente. Para el diagnóstico hay que tener en cuenta que las manifestaciones principalmente van a estar dadas por la conducción cardíaca y por la función neuromuscular. El electrocardiograma va a ser la mejor herramienta para poder identificar la cardiotoxicidad de la hiperpotasemia. Cuando el potasio se encuentra en niveles de mayor o igual a 5.5, vamos a tener una onda T picuda y simétrica.
Cuando el potasio se encuentra en niveles mayor o igual a 6, va a haber una onda T picuda y simétrica con voltaje similar a R. Cuando el potasio se encuentra superior o igual a 7, va a haber una prolongación progresiva del intervalo PR y va también a desaparecer la onda P. Aquí ya va a haber un ensanchamiento progresivo del complejo QRS. Cuando el potasio se encuentra superior o igual a 8, va a haber un complejo QRS continua que se va a seguir ensanchando y se va a fusionar con la onda T. Esto va a formar una onda sinusoidal. En cuanto al sistema neuromuscular, va a haber parestesias, debilidad muscular, incluso puede llegar a aparecer parálisis flácida. Algo que también hay que tener en cuenta es que la debilidad muscular proximal va a ser clave para poder descartar la hiperpotasemia. Ahora que sabemos cómo diagnosticar a la hiperpotasemia, es importante conocer que pueden existir dos escenarios diferentes en los que esto se puede presentar. El primero es una hiperpotasemia aguda, es decir, que se va a dar en la sala de urgencias y que nuestro paciente va a tener manifestaciones clínicas. El segundo es una hiperpotasemia crónica. Para nosotros tratar la hiperpotasemia existen tres mecanismos. El primero es el de antagonizar a los receptores de la membrana celular del potasio. El segundo es el de favorecer la entrada del potasio hacia el interior de la célula, y el tercero es el de favorecer o aumentar la eliminación renal del potasio, es decir, eliminarlo de nuestro organismo. La literatura lo que nos indica es que de los tres mecanismos que mencioné, únicamente los dos últimos son los que van a lograr reducir el potasio en la sangre de una manera favorable. Aquí tenemos el siguiente esquema que nos va a ayudar a entender mejor cómo realizar el manejo. Primero, si nosotros tenemos un entorno de urgencias o un sintomático, primero, preguntarnos si es una hiperpotasemia y confirmarlo. Si existe un EKG patológico, hay que saber si es una hiperpotasemia grave. Si la respuesta es sí, nos vamos al tratamiento agudo de la hiperpotasemia, por cualquiera de los mecanismos que ya mencioné anteriormente. El antagonizar la toxicidad del potasio con gluconato de calcio. El segundo mecanismo, introducir el potasio dentro de las células con glucosa o más insulina. También puede darse salbutamol inhalado o intravenoso y corregir la acidosis metabólica. Y el tercer mecanismo es el de eliminar el potasio del cuerpo. Para esto podemos considerar los diuréticos de alza, especialmente si existe sobrecarga de volumen, el ciclato de zinc, especialmente si existe insuficiencia renal, oliguria o acidosis metabólica. También se debe considerar si existe algún desencadenante agudo reversible. Y si la respuesta es positiva, tenemos que corregir los factores subsanables. Por ejemplo, la destrucción tisular, la obstrucción urinaria o los factores crónicos como una excesiva ingesta de potasio, revisar la medicación del paciente como nos había mencionado anteriormente. Ahora, ¿cuál es el otro escenario? Cuando tenemos una hiperpotasemia crónica, es decir, que el paciente está asintomático. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si se trata de en verdad una hiperpotasemia o si se trata de una pseudohiperpotasemia. Si se trata de una pseudohiperpotasemia, pues no se da tratamiento. Pero si no es una pseudohiperpotasemia y nos encontramos ante una hiperpotasemia verdadera, el tratamiento crónico de la hiperpotasemia va a ser, además de corregir los factores subsanables en el paciente, tenemos que mantener o incrementar el tratamiento cardio y nefroprotector. Esto es importante para los tratamientos a largo plazo. Aquí debemos considerar una dieta saludable y añadir diuréticos o inhibidores del SGLT2. Además de los intercambiadores intestinales de potasio. Aquí consideramos los fármacos como el CSZ y el patiromea. Vamos a ahondar un poco más en el tratamiento agudo de la hiperpotasemia. Vamos a hablar sobre el tratamiento, el tiempo de inicio del efecto y el riesgo de recurrencia temprano a una hiperpotasemia. El primer mecanismo que vamos a tratar es el de antagonizar los efectos del potasio sobre la membrana celular. Como mencioné antes, aquí el fármaco de elección es el gluconato o el cloruro cálcico. Este va a empezar a actuar en un tiempo de 1 a 2 minutos, pero no va a reducir la hiperpotasemia. Es algo que se menciona en las literaturas, pero como dije anteriormente, no da un resultado favorable en comparación a los otros mecanismos.
Para introducir el potasio dentro de las células, lo importante aquí, lo más efectivo, es la administración de de insulina. También los agonistas beta-2 adrenérgicos añadidos a la insulina anteriormente y el bicarbonato sódico si es que existe una acidosis metabólica. Este tratamiento va a comenzar a actuar en un tiempo de 10 a 20 minutos o de 60 a 120 minutos para el bicarbonato, en el caso de que existiera alguna acidosis metabólica. Y para extraer el potasio del organismo tenemos simplemente que dar diuréticos, es decir, aumentar la eliminación urinaria, el aumento de la eliminación digestiva o también la hemodiálisis. El tiempo de acción de este tratamiento es variable, pero en lo general se tarda más de 60 minutos. Ya, vamos a seguir con el siguiente tema que vamos a abarcar en esta exposición, que es la hipopotasemia. Por favor, ¿puedes pasarle? Gracias. Ya. En primer lugar, es importante denominar que nosotros necesitamos un requerimiento diario y que el mínimo puede ser de 1600 a 2000 miligramos. Sin embargo, este no es suficiente. La OMS nos menciona que la ingesta adecuada debería ser de 3500 miligramos por día, pero obviamente va a variar, por ejemplo, en el caso de embarazadas, que va a requerir una ingesta de 3900 aproximadamente, y de mujeres y hombres de igual manera. De manera general, tenemos que conocer que la vía de eliminación principalmente va a ser a nivel renal, con el 80%, posteriormente gastrointestinal, 15%, y a través del sudor, en un 5%. Ya, existen diferentes factores que van a regular la homeostasis del potasio. Entonces tenemos, por ejemplo, la insulina, que va a estimular, como mencionaba anteriormente, la entrada del potasio, la aldosterona, que va a aumentar la excreción renal del potasio, y estímulos adrenérgicos que van a facilitar la captación del mismo. Si existen, por ejemplo, cambios en el pH, entonces vamos a ver en el caso de la hipopotasemia, en alcalosis nos va a dar una hipopotasemia. Ya, entonces, ¿qué es la hipopotasemia? Con todo esto y con el preámbulo que ya vimos entre sus niveles normales, que es de 3.5 a 5.5, entonces si tenemos disminuido, obviamente el potasio va a ser menor a 3.5 milequivalentes sobre litro. Entonces denominamos o lo definimos como la concentración sérica de potasio que está por debajo del límite inferior de la normalidad. Ya. Existen diferentes cuadros de severidad de la hipocalemia o hipopotasemia. Entonces, si es leve, esta va a ir de 3 a 3.5. El déficit del potasio va a ser del 5%. Si tenemos una severidad moderada, entonces los rangos son de 2.6 a 2.9 y el déficit de potasio es de 10%. Severa de 2 a 2.5 y el déficit es de 15%, y grave menor a 2 y tenemos un déficit del 20%. Ya. Dentro de la etiología vamos a encontrar tres mecanismos principales que van a fallar para que se dé esta patología. En primer lugar, vamos a ver una redistribución hacia el espacio intracelular, pérdidas extrarrenales, principalmente las pérdidas que se dan a nivel digestivo y las pérdidas renales. Aquí tenemos un cuadro que nos resume y nos pone las etiologías más importantes, más frecuentes que producen. Podemos ver que tenemos la captación celular de potasio, que puede verse una pseudo-hipopotasemia producida por una leucocitosis extrema. Tenemos la falta de ingesta, que es muy rara, pero puede llegarse a dar ya que existe bajo contenido de potasio en la dieta. Y tenemos los tres mecanismos que les mencionaba. Entonces, si hablamos de una redistribución intracelular, entonces, por ejemplo, tenemos la estimulación de los beta-2 adrenérgicos, beta-2 agonistas, y también el estrés, por ejemplo, la insulina, la proliferación celular en leucemias, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, o también durante el tratamiento de las anemias megaloblásticas. También se puede dar por la intoxicación, por ejemplo, con bario, con tolueno o con teofilina. Dentro de las pérdidas extrarrenales, como les mencionaba, principalmente están las digestivas, que pueden estarse dando por la diarrea, también por fístulas o por el uso excesivo de laxantes, y también se puede dar de forma cutánea, puede ser por una sudoración profusa o también por quemaduras extremas. Y tenemos las pérdidas renales de potasio, en donde vamos a ver
que va a haber alteraciones de la presión arterial y no alteraciones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que existe una presión arterial normal, esta va a estar dado por diuréticos, por vómitos, por la hipomagnesemia. Si tenemos, por ejemplo, con hipertensión arterial y tenemos una hiperactividad a nivel de los mineralocorticoides, entonces vamos a ver que la renina puede estar baja o puede estar alta o normal. Si estamos con una renina baja, entonces podemos atribuirlo a un hiperaldosteronismo primario, o una renina alta o normal, que puede estar dado por la estenosis arterial renal o una hipertensión arterial maligna. Y tenemos también una que se presenta pérdida renal con hipertensión arterial, pero que no tiene una hiperreactividad de los mineralocorticoides, por ejemplo, en el síndrome de Liddle. Y tenemos otros, por ejemplo, la cetoacidosis diabética y también la poliuria postobstructiva. Tener en cuenta que la gravedad de las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia va a estar relacionada con la concentración y la velocidad de instalación. Generalmente los pacientes que tienen una hipotasemia moderada no presentan sintomatología, pero si ya tenemos una hipotasemia grave, ya presentan a tener sintomatología cardíaca, neuromuscular, alteraciones metabólicas y gastrointestinales. También es importante que cuando ya tenemos un desequilibrio de este electrolito hay que hacer un electrocardiograma, porque la hipopotasemia puede producir distintas arritmias, y también podemos ver en este examen características propias de la hipopotasemia, que sería el descenso del segmento ST, tenemos la disminución de la amplitud de la onda T y la aparición de la onda U. Ya. Teniendo en cuenta eso, tenemos que mencionar algo importante, que las pérdidas extrarrenales de potasio se compensan al ajustar la secreción, la secreción renal, por lo que es esencial que la primera evaluación de una hipopotasemia siempre se debe basar en un estudio de la eliminación renal de potasio. Bueno, una vez mencionado eso, tenemos que la hipopotasemia se considera cuando el potasio está menor a 3.5 miliequivalentes sobre litro, pero tenemos que descartar que no sea una pseudopotasemia. Una vez descartado, tenemos que hacer la historia clínica y la valoración del volumen extracelular. Luego de eso, tenemos que preguntarnos cómo está el potasio en orina. Si el potasio está bajo, es decir, a menor a 15 miliequivalentes día, tenemos que sospechar que el paciente tenga un aporte deficiente de potasio, o puede deberse a pérdidas renales o renales remotas, como diuréticos remotos, pérdidas gastrointestinales, pérdidas cutáneas como la sudoración profusa, o también puede deberse por la entrada de potasio al interior de la célula, que puede estar inducida por la insulina, bicarbonato, estimulación beta-adrenérgica, parálisis periódica hipopotasémica, intoxicaciones como el tolueno o la teofila, el tratamiento de DIPAC. Bueno, si tenemos un potasio en orina alto, es decir, igual mayor a 15 miliequivalentes día, tenemos que preguntarnos cómo está el gradiente transtubular de potasio. Si este se encuentra menor a 4, significa que el flujo en el túbulo distal está aumentado, y esto puede deberse a diuréticos o diuresis osmótica inducida por glucosuria, mantol o urea. Pero si tenemos un gradiente transtubular mayor a 7, tenemos que preguntarnos cómo está el volumen extracelular, si está normal o bajo. Bueno, si se encuentra normal, tenemos que preguntarnos si el paciente presenta hipertensión. Si presenta, tenemos que preguntarnos si el sistema renina-angiotensina se encuentra presente, pero si se encuentra normal o aumentado, tenemos que sospechar que el paciente probablemente tenga una estenosis de la arteria renal o una hipertensión maligna, o puede tener un tumor secretor de renina. Pero si la renina se encuentra disminuida, entonces tenemos que sospechar que haga la presencia de aldosterona. Si la aldosterona se encuentra disminuida, tenemos que realizar el síndrome de Liddle. Esta es una forma genética y poco frecuente de hipertensión de baja renina, y que se asocia a una hipertensión que se asocia a la disminución plasmática de sodio y aldosterona. O tenemos que ver si se encuentran mineralocorticoides exógenos o una proteína B. Pero si la aldosterona se encuentra aumentada, generalmente sería que el paciente tiene un hiperaldosterismo. Bueno, si tenemos un volumen extracelular bajo, tenemos que preguntarnos cómo están los iones en orina. Si el cloro en orina está disminuida, es porque el paciente posiblemente tenga vómitos. O si el sodio está disminuido en orina, el paciente presenta diarrea
y si el cloro y el sodio están normal o aumentado, puede deberse a diuréticos o hipomanastismo o síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter se caracteriza porque el paciente presenta una excesiva eliminación de sodio en orina y esto ocasiona que se estimule un aumento de la aldosterona y por lo tanto el riñón elimine demasiado potasio fuera del cuerpo. O tenemos el síndrome de Telma, que es una tubulopatía de herencia autosómica recesiva y que se ve afectado el túbulo distal. Una vez entendido el diagnóstico y la etiología de la hipopotasemia, procedemos con el tratamiento. Cabe mencionar de que en caso de que la hipopotasemia sea causada por patologías endocrinas, se debe solo tratar esto de la causa subyacente y con ello se corregirá. En caso de que sea una hipopotasemia leve, donde el potasio sérico está entre 3 y 3,5, solo se puede dar el tratamiento a través de vía oral y complementar con alimentos ricos en potasio, que pueden ser la naranja, el plátano y el tomate. Y como lo había dicho, en otros casos también se debe ajustar o suspender la dosis de diuréticos, tratar la causa endocrina y manejar la diarrea o el vómito, que también puede ser una etiología de la hipopotasemia. En caso de una hipopotasemia moderada, donde el valor del potasio está entre 2,5 y 3, deben suministrarse igualmente suplementos ricos en potasio en dosis entre 60 o 80 mil equivalentes al día, y esto también depende si existe una alcalosis metabólica, donde se podrá utilizar el ascorbato potásico, donde una cápsula comprende 10.000 equivalentes, o el ascorbato aspartamo potásico, donde un componente equivale a 25.000 equivalentes. Y en caso de una acidosis metabólica se puede administrar cloruro potásico. En cambio, en la hipopotasemia grave, donde el valor del potasio decae por debajo de 2,5 o existe una intolerancia oral, se debe administrar a través de una vía intravenosa. También debe considerarse si existe un hilo paralítico, también si existe arritmias o un infarto agudo de miocardio. Ahí utilizaremos directo a la vía intravenosa. Para esto, la velocidad del goteo no debe exceder más de 20 milimoles por hora, salvo que haya un parálisis o arritmias ventriculares peligrosas, y en este caso se deberían monitorizar al paciente y vigilar signos. El potasio administrado no debe superar los 40 milimoles por hora, y en caso de que esto sea, se debe administrar a través de una vía central. Y como último, se debe tomar medidas generales como una monitorización a través de un EKG y la monitorización del potasio plasmático cada 6 horas. Eso sería todo. Muchas gracias.